Pues le doy la bienvenida de mi parte también a los que nos visitan, que no nos visitan esta mañana, pero los que están en esta mañana acá con nosotros. Y a los que nos ven por la transmisión también. Estamos aquí entonces para ser enseñados y ser edificados en la palabra del Señor. Les pido que estén unos momentos más en pie. Y hemos actualizado el lema, así que en esta mañana hay una nueva frase más que está allí, que debemos también agregarlo a lo que hemos ya memorizado. Y está en sus boletines, en la parte de atrás, ahí está, pero también va a estar en la pantalla, para que lo digan conmigo, juntamente, en alta y clara voz. Amén. ¿Está listo multimedia o no está? El lema. ¿No? En el boletín, ok. Amo esta palabra. Esta palabra me sana, me libera, me afirma. Es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Me hace sabio y transforma mi alma. Me alinea sus propósitos y me prepara para reinar con Él. Amo esta palabra. Amén. Su palabra nos alinea a su propósito, a su diseño. Sin la palabra, pues no tenemos dirección y no sabemos a qué tenemos que alinearnos, pero la palabra nos enseña a alinearnos al diseño de Dios, a su propósito. Por eso el salmista decía, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella es mi meditación. Y eso debería ser una de las cosas que naturalmente deberían estar ocurriendo en nuestras vidas. Como nuestro respirar. También que la palabra del Señor siempre esté en nosotros corriendo y edificándonos. La palabra no está solo para una predicación del domingo. La palabra está para ayudarnos a vivir la vida conforme al propósito de Dios. Así que retomamos hoy la nueva serie. ¿Cómo se llama la nueva serie? Pero primero lleva las enseñanzas del maestro. Conociendo a Dios por su palabra. Es completo, díganlo completo. Bueno, tienen medio punto por esa, pues. Por eso ya empezaron mal, hermano. Las enseñanzas del maestro no, deben estudiar. El domingo se los preguntamos otra vez. Siguiendo en la serie, esta semana, y he llamado a esta enseñanza La Pregunta. En Venezuela tenemos un viejo dicho, que se llama la pregunta de las 50.000 lochas, decimos. Y nuestro texto base es Mateo 16, 13 al 17. Mateo 16, 13 al 17. Hoy voy a estar leyendo, creo que todas mis porciones están en Nueva Traducción Viviente. Lo bueno de este púlpito es que viene con agua incorporada. Y dice así, entonces, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos,
¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron algunos. Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Simón Pedro, como siempre, contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu preciosa palabra. Te damos gracias por los evangelios que nos cuentan de tu ministerio en la tierra. Nos dejan tus enseñanzas, nos hablan de lo que tú hiciste, de lo que tú hablaste, cómo tú actuaste en la tierra. Gracias te damos, Señor, porque podemos saber cómo eras tú en tu ministerio terrenal y podemos saber cómo eres tú en tu ministerio eterno. Gracias, Señor. Gracias, 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 Padre. Porque tú dejaste tan preciosas y hermosas enseñanzas, los principios de vida del reino. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos enseñaste a cómo vivir la vida. Gracias, gracias. Señor, que tu palabra hoy en nosotros produzca su propósito, produzca la vida, Señor, en nuestros espíritus, en nuestras almas, en nuestras mentes, en nuestra conducta, en nuestro carácter, que produzca tu vida, Señor, y que todo aquello que sea muerte sea echado fuera, Señor, de nuestras vidas, Señor, por el poder de tu palabra, por el poder de tu presencia, de tu espíritu, Señor. Te damos gracias, Señor. Somos tierra buena, donde la semilla de tu palabra cae y produce los frutos que tú buscas en nosotros. En Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Necesito el timer, si no los tengo aquí hasta las 3 de la tarde. Una de las grandes preguntas que se ha hecho el hombre desde siempre, a lo largo de sus historias, es el ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos hecho esa pregunta de alguna manera o de otra. Quizás no hemos dicho quién soy yo, pero, o sea, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Cuál es mi propósito? Y es una pregunta existencial. Y el hombre siempre ha querido saber para qué está aquí, quién es. Y es una pregunta a la que necesitamos darle una respuesta conforme al diseño de Dios, conforme al propósito de Dios, conforme a su palabra. Porque hay muchas respuestas a esa pregunta, a ese ¿quién soy yo? Y el problema parte, o déjenme dar un pasito atrás un momento para explicar esto. Una de las cosas que pasa con nuestra sociedad hoy en día es la búsqueda o la pérdida de identidad de los individuos. Mucha gente está buscando su identidad, el saber quién son en las cosas que están ocurriendo a su alrededor. Y la erupción de los medios de comunicación masiva al alcance de la persona común, porque antes eran el periódico, la radio, que eran los medios más masivos de comunicación, pero no eran accesibles. Nosotros éramos solo consumidores, pero hoy en día somos no solo consumidores, sino que tenemos la capacidad de producir nosotros nuestra propia realidad, nuestras propias noticias. Y mucha gente busca en las redes sociales el identificarse, el saber quiénes son, el darse a conocer o el crear una identidad que venden
para el consumo de la gente que ve sus canales. Y a todos quizás nos ha pasado que hemos posteado algo, como decimos, hemos puesto algo en Facebook, o en Instagram, o en etcétera, 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 y lo ponemos y nadie nos pela. Ni la esposa nos pone un like. Y de pronto algunos se sienten que su corazón se les arruga porque no consiguen un like en lo que postean. Y hay gente para lo cual eso es tan terrible que los hace entrar en depresiones profundas. Pues se sienten que nadie los reconoce como individuos, como personas. Porque están buscando su identidad donde no es. Las están buscando fuera. Y también el rompimiento del núcleo familiar ha producido un daño profundo en la formación o en la conformación de la identidad del individuo. Porque uno de los propósitos de Dios con la familia era un núcleo donde el individuo se formara y estableciera su identidad alimentada por el amor, la cobertura, la provisión de los padres. Pero el rompimiento del núcleo familiar ha traído mucho daño a eso. Y luego la educación también ha contribuido a dañar la identidad de los individuos. Porque la educación en sí trae un propósito y una mentalidad que surge no de la palabra de Dios, sino viene de lo que es el Estado y es diseñada para formar al individuo bajo ciertos parámetros. Y es por eso que en la escuela nuestros niños reciben tantas cosas que nada que ver con la palabra de Dios, nada que ver con los valores de la palabra, los valores bíblicos, cristianos, y que rompen en su parte más sensible al individuo, porque lo alejan de Dios, lo alejan de su propósito. Así que este problema comenzó para el hombre desde allá, desde Edén, desde la caída del hombre en Edén. Y las secuelas de esa caída de Adán y Eva es que se les hizo confuso, se les hizo difícil, se les hizo elusivo el responder a esa pregunta, ¿a quién soy? Cuando Dios creó al hombre, le dio no solo vida biológica, sino también que sopló aliento divino en ellos. Les dio vida espiritual. Eso fue lo que los hizo hombres. Y ese aliento era la presencia de Dios, la vida de Dios en el hombre. Así que en el mismo acto de la creación, Dios no le añadió una criatura más al catálogo biológico de seres vivientes. Dios creó a alguien al cual le dio identidad. ¿Cuál era esa identidad que Dios le dio al hombre? Lo hizo a su imagen y semejanza. Así que, ¿cuál era la base, el fundamento de la identidad del hombre? La imagen y la semejanza de Dios. Eso está en el diseño original de Dios. O sea, no fuimos un chango más que Dios creó. Lo que nos separa es ese aliento divino soplado sobre el hombre, que lo hacía y lo conformaba a la imagen y semejanza
de Dios. Así que el hombre tenía identidad en el Edén. Y funcionó en esa identidad por un tiempo que el relato del Génesis no nos dice cuánto tiempo fue, cuán largo fue ese periodo, cuántos años, cuántas décadas, no sabemos cuánto tiempo vivió Adán en el Edén funcionando en su diseño, en su propósito, en su identidad de imagen y semejanza de Dios, con la autoridad que Dios había investido en él, con la capacidad de dominar la creación, de sojuzgar, porque eso estaba en el diseño que Dios le había dado. Pero, bueno, lo dice en Génesis 1:26. Entonces Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen para que sea como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Entonces el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Entonces el hombre sabía en Edén, Adán no se despertaba en la mañana y decía, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es mi propósito? Voy a abrir mi Instagram a ver si le dieron like a la foto que posteé de Eva ayer. Hice un video cuando le estaba poniendo el nombre a los elefantes, a ver a quién le gustó. Adán no necesitaba nada de eso. Él sabía quién era. Tenía la libertad, tenía integridad, tenía identidad. No había vacíos en su interior. Él no estaba buscando en Eva que llenara los vacíos que él tenía en su vida porque tuvo un papá que lo abandonó, porque no tuvo un papá que lo abandonó. El único problema de Adán era el Día de las Madres. No, mentira. Pero no tenía taras emocionales que le hicieran buscar en su cónyuge, en sus hijos, algo con que llenar ese hueco que había en su interior por no tener identidad, porque Adán tenía una identidad definida. Él sabía quién era, para qué estaba. Pero llegó el pecado, todos conocemos el relato, y con fíjense que en el antidiseño de las tinieblas fue precisamente ir a ese punto a dañar la identidad de Adán, a traer dudas sobre eso. Porque ¿qué es lo que está implícito en la seducción de la serpiente? Una de las cosas que les dice es, serás como Dios. Pero un momento, si Adán era creado a imagen y semejanza de Dios, ¿por qué tenía él que buscar Es como que yo diga, me voy a broncear para verme moreno, así. Pero allí fue donde fue el dardo del enemigo. Le hizo romper su conexión con Dios. Y Adán comenzó a dudar de su identidad. Y por eso entra entonces el temor y empieza a tener miedo. Por eso es lo primero la reacción que hay en ellos cuando Dios viene a hablar con ellos. Cuando uno sigue el relato de que nos escondimos porque teníamos miedo, porque estábamos desnudos. Pero la identidad del hombre fue rota allí en el Edén. Y desde entonces el hombre ha buscado el saber quién soy. Pero así como su identidad fue rota allí, Dios tomó sobre sí el proveer una solución a ese problema y lo hizo desde ese momento con la promesa implícita de que vendría
la simiente que aplastaría a la serpiente. Y el apóstol Pablo nos habla de un primer Adán y nos habla del segundo Adán. Y en cierta forma, en las Escrituras solo hay dos hombres, el primer Adán y el segundo Adán. Porque el término Adán lo que implica es el ser humano, la humanidad, el hombre, genéricamente. Así que solo hay o el primer Adán o el segundo Adán. O estamos muertos como el primer Adán o tenemos vida como el segundo Adán. No hay otra posible posición. En 1 Corintios 15:45, 1 Corintios 15:45 dice, las Escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. ¿Y cuál era el propósito de Cristo? En 2 Corintios 5, versículos 18 y el versículo 21, dice así, y todo esto es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. ¿A quién nos trajo de vuelta? A sí mismo por medio de Cristo. Así como Adán perdió la conexión, en Cristo nosotros hemos sido vueltos a Dios. Nos hemos reconectado a la fuente, a la vida. El versículo 21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Aleluya. Así que el Adán primero, el que cayó, a él se le fue haciendo más y más confuso el saber el quién soy. Pero el segundo Adán, es decir, Cristo, vino a esta tierra y dijo, yo soy. Yo soy. Y qué bueno, porque cuando Él dice, yo soy, todos nosotros estamos diciendo juntamente con Él, yo soy. Porque nuestra vida está escondida en Cristo. Así que nuestra identidad no viene, mi identidad no viene de Gadiel. ¿Quién eres tú? Yo soy el hijo de Julio y Digna, barquisimetano. O yo soy un administrador, porque eso estudié en la universidad. O yo soy esto, no. Yo soy hijo de Dios. Esa es mi identidad. Pero para eso, a nosotros a veces nos parece mucho eso como un título. Como si fuera mis USA o un título de adorno. No, esa es una identificación que se para delante de la creación y dice, yo soy hijo de Dios. No somos cualquier cosa, hermano. No somos cualquier cosita. Somos hijos del dueño de todo el changarro. Él es nuestro Señor. Así que antes de responder quién soy yo, una pregunta que tenemos que responder antes que esa, y que debemos responder con claridad. Y es la pregunta que nos hace el Señor. ¿Tú qué dices que soy yo?
como Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Porque si podemos responder a esa pregunta correctamente, la segunda está ya tan respondida también. A lo largo de esta serie, las enseñanzas del Maestro, vas a escuchar al Señor Jesús haciendo muchas declaraciones acerca de sí mismo. En los evangelios Jesús hizo muchas declaraciones acerca de sí mismo. Por eso sabemos con claridad quién era Él. También vas a escuchar enseñanzas sobre la vida práctica, es decir, el evangelio para la vida. También vas a escuchar fundamentos que son de carácter teológico, que son el fundamento de la doctrina. También vas a escuchar declaraciones proféticas y escatológicas a través de esta serie de las enseñanzas del Maestro. Pero todas estas enseñanzas y todo esto que tú vas a escuchar en los próximos meses se convertirían en mera información para tu intelecto si no podemos responder a esa pregunta acerca del Señor. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Quién es Jesús? Y Jesús te pregunta, como le preguntó a los discípulos, ¿y tú qué dices? ¿Quién dices que soy yo? Así que volvamos a la lectura inicial y veamos cuál es el camino a la respuesta a esta pregunta. Vamos a conseguir 4 cositas en ese pequeño pasaje de 4 versículos, que es muy importante y son muy interesantes para esta vida. Número 1, ante esa pregunta hay las opiniones de los demás. ¿Sí? El mundo tiene una opinión sobre Jesús. Tiene una opinión sobre el personaje histórico, sobre la figura religiosa. Y fíjense que por decirlo, las otras grandes religiones que tiene la humanidad, de un modo u otro tienen una opinión sobre Jesús. El Islam, por ejemplo, lo considera un profeta. Hasta le reconocen sus características de Mesías, de enviado. Pero niegan su divinidad y niegan la posibilidad de la salvación por la cruz de Cristo. Entonces tienen una opinión. Oh, sí, él fue un profeta. Jesús fue un profeta, pero el profeta de los profetas es el nuestro, Mahoma. El budismo también tiene una opinión sobre Jesús. Lo consideran un maestro moral, de moralidad. Lo consideran un hombre iluminado, que eso es algo que busca el budismo, la iluminación. El estado último del budismo es llegar al nirvana, a ese estado de perfección donde te limpias de todas tus ataduras terrestres y alcanzas un nivel superior. Entonces ellos reconocen que es un maestro moral, reconocen un hombre iluminado, reconocen que es un ejemplo de compasión, pero que sea el Dios encarnado, no es para tanto, dice. Y que sea el único camino, tampoco dice, hay muchas vías, el budismo dice hay muchas maneras, hay muchas formas de alcanzar la iluminación, la perfección. Pero tiene una opinión. La nueva era tiene una opinión sobre Jesús. Lo consideran un maestro espiritual, un ser elevado. Lo consideran un portador de una conciencia crística, dicen.
o sea, un estado de mente superior, pero no lo reconocen que sea el único Señor de todo, Señor absoluto y único camino al Padre. No lo reconocen. La nueva era reconoce muchos caminos. Todos tienen su verdad. Cada quien, y si tu verdad te hace feliz, quédate con tu verdad, que yo me quedo con la mía. Entonces, tienen una opinión acerca de Jesús. Y mucha gente se ha formado una opinión acerca del Señor de esa manera, de esa fuente. Bueno, Jesús sí fue alguien bueno, fue un maestro, hizo muchas cosas buenas, pero no lo reconocen por lo que Él es, el único, el unigénito de Dios, el único camino, el único en quien hallamos salvación y vida eterna, el único en el que tenemos esperanza en nuestras vidas. ¿Y qué decir del marxismo o los ateos? También tienen una opinión sobre Jesús. Lo reconocen como un personaje histórico porque ya hoy en día no lo pueden negar como una realidad histórica, ya que hay fuentes extrabíblicas que confirman que hubo un Jesús de Nazaret en la tierra. Lo consideran que fue un líder religioso, que fue un maestro moral, lo reconocen como un revolucionario social, como un símbolo de resistencia, pero niegan su divinidad y su capacidad para salvar. Así que el hombre tiene una respuesta a la pregunta de Jesús, solo que la respuesta es incorrecta, porque esta respuesta no es sino la manifestación de su pérdida de identidad, o sea, del hombre, de su incapacidad de reconocer a Dios como la fuente de todo. Las tinieblas conocen de Jesús. Ellos sí no tienen problema de identidad con Él. Y a través de los evangelios vemos que una y otra vez los demonios lo reconocían cuando llegaba. Jesús, ¿qué quieres con nosotros? ¿O por qué te estás adelantando a tu tiempo? Las tinieblas lo conocen. ¿Recuerdan el episodio que está relatado en Hechos 19, los tal hijos de un Esceva, que pertenecía al grupo sacerdotal, y estos, creo que dice que eran 7 hijos, practicaban el exorcismo. Y nos cuenta el libro de Hechos que llegaron a hacer un exorcismo y dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica, Pablo. Y los demonios le dijeron, a Jesús lo conocemos. Y sabemos quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Si tú no tienes tu identidad definida en quién eres, en la fuente, basada en la palabra del Señor, en que la has conocido a Él. Las tinieblas se paran delante de nosotros y dicen, bueno, o sea, a Jesús lo conocemos, pero ¿tú quién eres? Porque la única identidad que ellos deben reconocer no es a nosotros, es a Jesús en nosotros. Entonces, no basta con tener tener una experiencia de tipo religioso. Me estaba acordando de Enrique Iglesias. No basta con saber la historia acerca de Jesús. De hecho, no basta con saber quién es Jesús al momento de tu salvación. No te puedes quedar allí. Bueno, el Señor Jesús es mi Salvador. Muy bien, eso es muy importante. Todos necesitamos reconocer eso. Reconocer a Él como nuestro Salvador, pero no podemos quedarnos allí en nuestra respuesta a de quién es Jesús. Si el Señor nos pregunta hoy, ¿quién soy yo? Ah, bueno, tú eres mi Salvador.
Ya, pregunta respondida, 20 puntos. Y el Señor nos dice, no. No basta con saber que Él fue nuestro Salvador en el momento de nuestra salvación. Eso es vital, es importante. No basta con saber del Jesús que te predica el pastor cada semana, o el profeta, o el apóstol. Todo eso tiene su lugar e importancia. Pero el asunto es que esa pregunta no acepta una respuesta general y genérica. Esta pregunta requiere de un nivel personal de relación con Dios. Necesitamos poder responder a esa pregunta porque hemos descubierto su respuesta en la comunión íntima con el Señor. Jesús entonces vuelve a la pregunta más personal. Porque le dijo, ¿qué le dicen la gente primero? Pero en el versículo 15 le dice, entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? La respuesta de los discípulos hasta ese momento fue vaga. ¿Quién soy yo? Bueno, Señor, hay muchas opiniones por ahí. La gente dice, el pastor predicó, la hermana Lorena, el hermano Serafín dijo esto el otro día. Mi vecino estaba diciendo que no, pero no podemos responder esto con respuestas genéricas y vagas. No podemos responder basado en opiniones, en información, porque si hacemos eso, este mundo nos da toda la información y opinión necesaria para que pensemos lo incorrecto acerca de quién es el Señor. Esta es una pregunta vital. Y es tan vital que los 4 evangelios registran este episodio de cuando Jesús le preguntó, ¿quién soy yo? Los 4 escritores de los evangelios consideraron que eso era importante que estuviera allí, que quedara plasmado allí, para que supiésemos que esa es una pregunta de vital importancia para nosotros, saber quién es Jesús para nosotros. El que podamos responder a esa pregunta. ¿Quién es Jesús entonces para ti? ¿Quién es Jesús en tu vida diaria? ¿Quién es Jesús en tu vida de comunión personal? ¿Quién es Jesús en tu diario caminar? ¿Quién es Jesús en tu esperanza? El Evangelio de Juan registra 7 veces en la que Jesús dijo, yo soy. Y es intencional en la estructura del Evangelio de Juan. El apóstol tuvo toda la intención en cómo distribuyó el relato acerca de la vida de Jesús. Y eso está allí para que nos quede muy claro quién es Jesús. 7 declaraciones. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, había que ir y comer de ese pan. Había que consumirlo. Pero Jesús sabía acerca de sí mismo, tenía una seguridad tan firme en quién era, que él podía hacer estas declaraciones. Él sabía de quién era hijo. Él sabía quién lo había comisionado. Él sabía
¿De parte de quién hablaba? No hablaba lo suyo propio, hablaba lo del Padre. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, a ver, hermanos, no andará en tinieblas. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Y las ovejas son quiénes en el Evangelio de Juan? Nosotros. Y también las ovejas de otros rediles. El que por mí entra, solo hay una puerta. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Juan 10, en el 11 y en el 14. ¿Quién es el buen pastor? Él dice, el que da la vida por las ovejas. Y también dice, y mis ovejas conocen mi voz. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿No nos ubica eso un poco en lo que somos? O sea, nadie viene al Padre si no es por mí. Si nosotros no estamos siendo los que anunciamos a Jesús, si nosotros no somos los que anunciamos o somos su voz, sus manos, sus pies en la tierra, ¿cómo van a creer las personas? ¿Cómo van a conocer? ¿Y cómo van a venir al Padre? Porque todo esto que Él invistió esta autoridad sobre su iglesia, sobre sus hijos. Por eso es que ya al final del Evangelio de Mateo puede decir, por tanto, id y haced discípulos. Número 7, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. El que en mí permanece, yo soy la vid verdadera. Entonces, muy probablemente en esta serie vamos a tocar todos estos puntos. Pero todas esas cosas que es Jesús, Él las quiere mostrar en la tierra a través de su iglesia. Esa es la identidad que Él ha puesto sobre su iglesia. No nosotros, sino Él en nosotros. Así que te pregunto, ¿es el Señor cada una de estas cosas en tu vida? ¿Es Jesús el pan de vida? ¿O estás tratando de alimentarte de otras mesas? Y hay pasiones que no hemos rendido a Cristo, adicciones, debilidades en nuestras vidas, en nuestro carácter, que no le hemos rendido a Él. ¿Es Jesús para ti, para mí, la luz? ¿O buscamos otras luces que iluminen nuestro camino? ¿Es Jesús la puerta por la que entramos? ¿Es Jesús por la puerta por la que entramos? Proverbios dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen caminos de vida. Hay muchas puertas
Lo importante es que nosotros entremos por la puerta que es correcta. Él es el buen pastor, o sea, Él es el que nos está guiando. Yo sé que decimos, nos gusta mucho el Salmo 23. Es muy bonito, hermoso. No sé, creo que fue el primer salmo que memoricé. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿por qué carecemos de tantas cosas? ¿Es Jesús el buen pastor al que seguimos? Porque nos lleva a las aguas correctas y nos lleva a pastar, si se quiere, a donde es correcto. ¿Es Jesús el camino para nosotros? ¿Es el camino que estamos caminando? ¿Es la verdad que vivimos, que creemos? ¿Es la vida que fluye en nosotros? ¿Es la vid a la que estamos pegados? Donde la vida fluye de la vid. Nosotros somos los pámpanos, las ramas. ¿Eres tú una rama conectada a la vid? El Señor es cada una de estas cosas, pero lo importante es que lo sea en nuestra vida. Lo que Él es, lo que Jesús es, no depende de nosotros. Porque Él es. Desde el principio, Él es. El Evangelio de Juan comienza con el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Y después nos dice más más abajo en el 14, y aquel Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Es Jesús eso para nosotros? Fíjate cómo Pablo nos lo dice en Colosenses 1, del 15 al 20, son 5 versículos, pero vamos a leerlos. Colosenses 1, 15 al 20. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que todas las cosas fueron creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso es Jesús. Y lo que sigue allí en Colosenses, lo que Pablo quiere decir es, eso te está incluyendo a ti también, en Él. Su obra y lo que Él es. Entonces Jesús convirtió la pregunta en algo personal que tú y yo necesitamos responder. ¿Tú qué dices que soy yo? ¿Tú qué dices que soy yo? Soy yo. Entonces, Pedro se levantó, sería el punto 3, la confesión de Pedro, que está en el versículo 16 de nuestra lectura base de hoy. Entonces Pedro respondió, Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esa era una respuesta
si se quiere usar la palabra revolucionaria. Porque hasta ese momento para ellos eso era solo una esperanza, algo que podía pasar, que en algún momento de la historia se iba a cumplir. Pero que un judío dijera, tú eres el Cristo, era algo que rompía con todas las cosas. Y hablaba del cumplimiento de las profecías y del comenzar de un tiempo nuevo en Dios. No era cualquier cosa lo que Pedro estaba diciendo. Para nosotros sí podemos decir eso, tú eres el Cristo, porque lo hemos leído, lo hemos escuchado muchas veces, tenemos libertad, tenemos Biblia, tenemos 2, 3, 4, 5, 10 Biblias en nuestras casas. Pero Pedro en su condición era algo que no era cualquier cosa. Yo creo que todos necesitamos una dosis de Pedro en nuestras vidas. El atrevimiento para decir cosas que otros no se atreven. Para hacer las oraciones que rompen esquemas, que rompen cadenas. Para desnudar nuestro corazón delante del Padre. Tú eres el Cristo. Tú eres el cumplimiento de la palabra. Toda mi esperanza, como judío, está en ti. Y la estoy viendo cumplirse delante de mis ojos. Eso es lo que estaba diciendo Pedro. O sea, tú has dejado de ser un mensaje bonito, una profecía. Tú eres ahora la realidad delante de mí. Por eso es que poco después decís, Señor, pero si, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Necesitamos ser atrevidos a eso en el reino. Y ya voy concluyendo. Punto número 4 es la revelación, entonces, del Padre. Cuando somos atrevidos en el Espíritu, suceden cosas, se rompen barreras, avanzamos a nuevos niveles de crecimiento, de conquista. Nos levantamos por sobre las circunstancias que nos rodean y que nos oprimen. Cuando nos atrevemos a creer y a declarar lo que Dios dice en su palabra. Jesús le dijo a Pedro, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. No había maestro de la ley, no había fariseo, no había saduceo, no había profeta, no había sacerdote que pudiera decirle eso, revelarle eso a Pedro. Solo el Padre podía habérselo revelado. La revelación de quién es Jesús solo viene por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y bendito sea el Señor que su Espíritu ha sido derramado en nuestros corazones. Así que esta pregunta que he estado repitiendo durante toda esta mañana no es algo a lo que tú no puedas responder, porque tú tienes el Espíritu de Dios en ti. Y ese Espíritu te revela en tu vida quién es Jesús. Pero si no cultivas esa relación con el Señor, pues ¿qué te va a revelar? Porque cuando vienes hambriento a su mesa, Él es el pan de vida. Eres alimentado y la revelación de quién es Jesús va creciendo en ti. Va creciendo en ti. Y nos lleva a enfrentar las circunstancias de la vida de otra manera. Nos enfrentamos desde la óptica de quiénes somos en Cristo Jesús. Así que la buena noticia es que esta revelación no vino a un iluminado, a un superdotado espiritual, le vino a Pedro, el pescador. No era un evangélico de
25 años, de 30 años, que tenía seminarios y doctorados en teología y lo que fuera, no le vino a alguien así. Era un tipo que tenía a lo más unos 18 a 24 meses siguiendo a Jesús. Pero esto le fue revelado. Él había visto lo suficiente, Pedro había visto lo suficiente de Jesús para saber que tenía poder. Había visto muchos milagros. Pedro había escuchado el sermón del monte y junto con los otros discípulos, él había escuchado la explicación de las parábolas que a la otra gente no se le daba. O sea, Pedro estaba en el círculo. ¿Se acuerdan del Circle Friend que tenía, quién era? Verizon. Pedro estaba en el círculo del Señor Jesús. Escuchó muchas enseñanzas, pero todo esto por sí solo no era suficiente para saber quién era Jesús. No era suficiente. Necesitaba que le fuera revelado por el Padre. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2, 12, 13, y con esto estoy terminando, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que, hermanos, necesitamos, tú y yo, de esa revelación diaria de quién es Jesús en nosotros. Que el Espíritu cada día vaya revelándose en nuestras vidas, para que nuestro problema de identidad sea resuelto. Porque si sabemos quién es Jesús, también sabemos quiénes somos nosotros delante de Dios. Él es el mayor, dice en Hebreos, entre muchos hermanos. Nosotros somos sus hermanos menores, pero somos hijos del gran yo soy. Por eso yo no tengo problema de identidad, yo sé quién soy en Él. Y tú también tienes la revelación del Espíritu en tu vida. Lo importante es no olvidar eso. ¿Quién tú eres en Cristo Jesús? Ponte de pie para terminar. El mundo y los problemas de la vida muchas veces te hacen perder de vista eso, quién eres. Y a veces piensas porque las cosas no están bien, porque no tienes todo el dinero que necesitas, o no tienes toda la salud que quieres, porque no tienes, todas las cosas no van marchando bien en tus relaciones. Y empiezas a dudar de tu identidad como hijo de Dios. Y te cuestionas por qué te pasa esto. Y ahí es donde viene el enemigo y te dice, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando por esto? Así como a Jesús allá en el desierto. Si tú eres el hijo de Dios, ¿por qué estás pasando hambre? Pero cuando tenemos nuestra identidad bien definida en Cristo Jesús y podemos responder a la pregunta de ¿quién es Jesús? Con Él es el Señor de mi vida. Él es mi Salvador. Él es mi esperanza. Él es quien me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él es el que me dio el pan de vida. Él es el camino que yo sigo. Él es la verdad que creo. Es la luz que ilumina mi camino.
Él es la puerta por la que yo entro. Soy su oveja. Le conozco a Él y conozco su voz. Yo sé quién es Jesús, por lo tanto, yo sé quién soy yo. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Gracias, Señor, por hacernos tus hijos. No lo merecíamos, no teníamos mérito alguno, no lo tenemos hoy tampoco, pero somos tus hijos. Por el puro efecto de tu voluntad, enviaste a tu Hijo Jesús a morir en una cruz para que todos pudiéramos ser llamados hijos tuyos, para que todos tuviéramos el derecho de llamarnos tus hijos. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias porque hemos sido reconectados a la identidad de tu diseño original. Gracias, gracias porque participamos de la vida. Gracias, Señor, gracias, gracias te damos. Gracias porque sabemos quiénes somos. Gracias porque sabemos a qué familia pertenecemos. Gracias porque sabemos cuál es nuestra ciudadanía. Gracias porque sabemos cuál es nuestra nación. Gracias, Señor, gracias te damos. Gracias, que cada uno de nosotros pueda caminar con la seguridad, Señor, con la certeza, Señor, con la realidad de que somos tus hijos, que somos libres, de que somos dignos de tu amor por medio de Cristo Jesús, que somos sido justificados, que somos libres. Gracias, Señor. Gracias, gracias te damos. Gracias, Señor. Que nada de lo que el mundo nos tire, Señor, ni las circunstancias, ni los problemas, ni las crisis, ni las tormentas, ni los procesos de desierto que podamos pasar, ni momentos de escasez que podamos ver en nuestras vidas, que nada nos desvíe de eso, Señor, de lo que somos en ti, Señor, que es una realidad hoy eterna. Somos tus hijos. Gracias, Señor, gracias, 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 gracias. Gracias te damos por Cristo Jesús, porque en Él hemos hallado familia. Gracias, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Bendecimos tu nombre, te adoramos y te alabamos, Señor. Amén, amén, amén. Muy bien. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Que tengan una excelente y bendecida semana. Esperamos el miércoles